Susana, en esta semana ha estado en discusión el tema de la limitación de algunos o de los profesionales en sentido general con respecto al tema de la edad. Fíjate que no es un tema nuevo, el hecho de la exigencia en algunas, diríamos, en el requerimiento del perfil de las posiciones y diríamos que cada vez es un tema que vuelve y se discute y evidentemente a pesar de que el Código de Trabajo no establece topes, sino quien más establece topes es la Ley de Seguridad Social, que habla de topes de edad para el retiro, no para no trabajar. No para la contratación, para la no contratación. Correcto, exacto. De hecho, fíjate que hay gente que aún estando retirado, pues también tienen interés de hacer algunas actividades productivas, porque el retirarse de la vida, diríamos, laboral comprometida, o sea, de cumplir horarios y tener diríamos, una responsabilidad de ese tipo bajo relación de dependencia, pues diríamos que ya después del retiro, pues normalmente las personas quieren hacer algún tipo de actividad porque se ha dicho que si las personas pues se mantienen en alguna dinámica, ¿verdad? de productividad, pues eso le hace bien a su capacidad de motora. Pero ¿cómo nosotros pudiéramos ver este tema? Porque se habla, por ejemplo, que ya una persona con 40 años, porque una persona de 40 años está, diríamos, en plena ruta productiva. ¿Y qué tanto es esto en el mercado laboral? Porque sí es cierto que para ciertas actividades, pues es preferible pues poder contar con muchachos mucho más jóvenes. Y también se habla de una limitación que yo entiendo que cuando se combinan esas dos, pues entonces la situación es distinta y el comentario o el análisis hay que enfocarlo distinto, y es cuando tú llegas a los 40 años y no tienes experiencia. Bien, Basilio, amigos televidentes, la realidad es que el mundo cambió. El último elemento, de los últimos elementos a tomar en cuenta de ese cambio que cito, es la pandemia. La pandemia revolucionó las empresas. Algunos lo llaman, ¿verdad?, una nueva revolución. El mundo cambió. Las preferencias, no solo para los candidatos, para los empleados, también para los empleadores cambió. El estilo de trabajo cambió completamente. ¿Qué significa esto, Basilio? Este es un proceso muy, muy complejo. Para nadie es un secreto que las universidades hoy más que nunca están llenas de niños, de verdad, de adolescentes grandes. Tú te encuentras con muchachos de 16, 17, 18 años. En 4 años, ¿verdad?, tenemos 22, 21 años. Tengo la disponibilidad, ¿verdad?, por ciertas condiciones que poseo, hasta de empleo, de inmediatamente comenzar a cursar una maestría. Entonces, desde el punto de vista profesional... porque todavía está inclusive bajo la dependencia de los padres, ¿verdad? De esta gran clase media alta y gran clase media baja que contamos, esa subdivisión. Entonces, el muchacho puede optar por una maestría con 22, 23 años. Maneja con herramientas como la tecnología, que son de las competencias que más se están buscando en las empresas, ahora la disponibilidad. Pero con eso hay una limitante, Basilio. Estudios recientes han demostrado que las preferencias del empleado también cambió. Esos muchachos, esta última generación no te dura en una empresa más de un año. Vive anhelante y claro, por la característica de su juventud, vive buscando nuevas experiencias más retadoras. Este perfil no está atado a unas prestaciones laborales, no, como el modelo ni anterior. Ni a un contrato de trabajo. O sea, a un contrato de trabajo, Basilio, que en psicología se llama el contrato psicológico. Ese apego que deben desarrollar los empleados hacia sus respectivas empresas. Ahí está la responsabilidad, el compromiso,
ese deseo de querer llegar a la consecución de los objetivos tratados por la empresa. En estas últimas generaciones eso no se da. Aquí se debe revisar ese elemento. Como tú decías ahorita, en ninguna parte de nuestro Código de Trabajo, como siempre digo, siendo respetuosa de esa ley, porque no soy abogada, pero en ninguna parte de nuestro código dice que haya una discriminación por el tema de la edad. No lo dice. Ahora, las competencias, el perfil de los puestos ha cambiado. Eso es una práctica de hace muchos años. Lo nuevo es que se esté denunciando. Entiendo que lo oportuno de esta denuncia, Basilio, es que como estamos en una revisión del Código de Trabajo, tenemos la famosa mesa de trabajo, pues que el punto se lleve a, ¿verdad?, que se trate. Una persona de 40 años todavía le faltan 20 años para el retiro, según establece la Ley de la Seguridad Social, que es a partir de los 60 años. Ahora, hay un elemento también que no puedo dejar pasar por alto. En los últimos años han surgido nuevas universidades, Basilio. Universidades que están destinadas, ¿verdad?, en sus orígenes, en su génesis, a trabajar con ese adulto que en la primera etapa pues no pudo culminar ese proyecto de vida que fue la consecución de su título universitario. Esos adultos se están insertando en este tipo de universidades. En la ciudad de Santo Domingo, en la ciudad de Santiago, pues encontramos esas universidades. Entonces, la inserción laboral de ese adulto en países como el nuestro, que me voy un poquito más allá, Basilio, en mis tiempos de estudiante era que de los 35 años una persona, en el caso de una mujer, Basilio, no conseguía trabajo en su área profesional y tenía toda la lógica del mundo porque estábamos ingresando a la universidad a los 25 años, Basilio. Pues tú puedes ver cómo todo esto cambió. Ahora 16, 17 años ya tienen 1 o 2 semestres, 2 cuatrimestres en una universidad. Entonces, es propio que en estas mesas de negociaciones pues el tema se tome en cuenta o se plantee. Pero hay algunos elementos que no ayudan, diríamos, a esa población que ya alcanza ese tope de edad, 40, 45 años, y es que justamente en ese tope de edad ya el individuo, o sea, el hombre o la mujer, pues ya está inmerso en un plan de familia y de responsabilidad como persona, diríamos, muy pesado. Es padre, es madre o están llevando una familia, ya pagan casa, tienen que cubrir todos los servicios, diríamos, obligados para poder tener y mantener un bien X. Y cuando te ofertan ¿verdad?, en un contrato de trabajo, la cantidad económica no te cubre ni siquiera el 50% por 2 razones fundamentales. Primero, si no tienes experiencia, pues tu capacidad... No te puedo pagar, Basilio, perdón, no te puedo pagar como el profesional experimentado que requiere la posición. Es correcto. Y entonces, diríamos, el objetivo de una empresa es generar recursos, generar riquezas, como bien tú has mencionado en otras ocasiones. Entonces ahí viene un dilema, y es que si este muchacho de 22 años yo lo puedo ¿verdad?, captar por un salario igual o por un salario menor al que aquel está aspirando, pues entonces yo me voy por la opción de esta persona. Pero hay otros elementos, Susana, que habría también que tomar en cuenta, porque, por ejemplo, en el caso de ustedes, que son los expertos en el tema de la conducta de las personas, hay temas que ya van más allá con lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de la persona dentro del entorno social laboral. Y, por ejemplo, hoy se habla de lo que son las cualidades blandas. Las competencias blandas, humanas, Basilio. La flexibilidad, ese empleado, las empresas buscan empleados flexibles.
cosa que a veces en el adulto, no voy a decir adulto mayor porque una persona de 40 años no es un adulto mayor, pero sí es un adulto. Tú mencionabas un elemento básico en este proceso, en esta condición específica que se denuncia, y es, Basilio, el elemento económico. O sea, una persona de 40 años está llamada a ser un adulto con responsabilidades. Yo decía ahorita del fenómeno que tenemos en las universidades, muchachos bien jovencitos, y tú mencionabas magistralmente, como de costumbre, tú mencionabas que esos muchachos pueden incluso concluir una maestría porque tienen el respaldo de los padres. En el caso del adulto mayor es todo lo contrario. Ese adulto no puede aceptar una condición salarial de empleado sin experiencia, porque podrá tener 40, 45 años, pero la experiencia profesional, la experiencia académica no la tiene. Ahora tiene otras competencias y tiene una experiencia de trabajo que se debe reconocer, sobre todo cuando ese adulto está en las áreas productivas relacionadas a la carrera que decidió culminar. El tema es de análisis, Basilio, y yo creo que hay mucha tela por donde cortar. Otro elemento que voy a aprovechar, y es que esas universidades que tienen esas matrículas con adultos, y conozco una específicamente, yo sé que trabaja con lo que es el emprendurismo, Basilio, en que estos nuevos profesionales se conviertan en emprendedores, que comiencen su propio proyecto de vida, por todo lo que tú acabas de mencionar. Sí, definitivamente que el análisis, fíjate que se ve simplemente un tema de tope de edad, pero no lo es. Pero no es solamente eso, como bien tú lo has explicado, hay muchos elementos que intervienen para que esas limitaciones, pues de alguna manera se justifiquen desde el punto de vista de lo que es la contratación, no desde el punto de vista de la oportunidad de empleo, porque son dos cosas diferentes. Pero mira, yo quisiera que tocáramos dentro del análisis el elemento, por ejemplo, que bien lo mencionaba el presidente de la ASI, que es la Asociación de Empresarios de Santiago. Por ejemplo, él planteaba, el señor Filpo, planteaba que hay un elemento que hay que considerar, y es la cantidad de modificaciones y cambios que muchas legislaciones pues se han producido. Y él ponía, por ejemplo, el caso del área legal, los abogados. Y hablaba, por ejemplo, de modifican el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Sociedades Comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Ese abogado que se graduó hace 15 años, 20 años y no ha estado, diríamos, inmerso en todos estos cambios, evidentemente cuando va a buscar trabajo a una entidad, sea un despacho de abogados, sea una empresa en el área legal, y cuando lo abordan con todas estas novedades, pues entonces no tiene respuesta. Entonces hay un elemento, y yo creo también que hay que ser justo. Fíjate que nosotros tenemos una cantidad de instituciones, por ejemplo, y quiero resaltar el rol que hacen instituciones del Estado y otras que no son del Estado directamente, pero juegan un rol dentro de lo que es el engranaje. Por ejemplo, en el caso de Infotep, que tiene una responsabilidad por ley, y fíjate cómo Infotep ha ampliado su abanico de oferta para mantener siempre una actualización técnica y nuevas áreas de ejercer, diríamos, nuevas áreas de formación, según la demanda de los tiempos, Basilio, que eso es lo más importante en correcto. este caso. Y bueno, fíjate también que las universidades han incluido dentro de de sus programas lo que son los programas de educación continuada. Así es. Que todas las tienen. Entonces, definitivamente, sea por limitación económica, sea por desinterés,
sea la razón que sea, pero el profesional que no está mirando todas esas oportunidades para tener entonces la opción de poder exigir, de poder negociar un contrato de trabajo, pues evidentemente no puede justificarse en el sistema en sí, porque el sistema tiene condiciones creadas. Ahora, evidentemente, Susana, tenemos que reconocer que nosotros tenemos un país con una tasa de desempleo elevada, con unos salarios que definitivamente están muy por debajo de, ¿verdad?, de lo que debe ser, de lo que es la realidad de las canastas familiares y del tema de los gastos mínimos que uno debería de tener cubierto. Entonces, diríamos que el tema es mucho más amplio, mucho más complejo, porque no solamente se trata de un simple rechazo por un tope de edad. Así es, Basilio. Hay otro elemento que por mi experiencia en el área le puedo decir a nuestros televidentes, y es, Basilio, que el muchacho que de 20 años, 21 años, sale de las universidades, generalmente para las posiciones que demandan un nivel de experiencia son de 5 a 8 años. O sea que ese muchacho, si logró entrar al área recién culmina sus estudios, antes de los 30 años tiene el tope de experiencia que generalmente se especifica en el perfil del puesto. Susana, viendo... O sea, tú sabes, Basilio, entonces, perdona que te interrumpa, Basilio, antes de los 30 años, ese muchacho tiene los años de experiencia que según el perfil, el análisis y la descripción del puesto se requieren en la posición. ¿Y qué hago entonces? No se lo doy. Parecería, y lo dijimos ahorita, parecería que los empresarios no quieren personas de 40 años, ¿no? Es que yo tengo mi perfil establecido y si el muchacho de 28 años lo tiene y tiene un mínimo de situaciones de las que tú mencionabas, pues evidentemente, y tiene las competencias blandas o humanas que tú mencionabas ahorita, pues entonces la elección tú sabes por dónde va, dónde estará encaminada. Sí, definitivamente. Mirando, porque recuerda que en aquellos años uno escuchaba que profesionales se iban para Estados Unidos, que se iban en Yola para Puerto Rico, que estaban taseando. ¿Tú recuerdas? Era muy... Sí, ese era abogado, muchos abogados, por cierto, exacto, estaban taxeando. Fíjate que por eso el tema, como decíamos, el tema no es nuevo. Es una, diríamos, siempre se repite, cada cierto tiempo sale el tema, como tú dices, se denuncia, se aborda, pero viendo eso que tú planteas con estas nuevas generaciones, que por cierto son generaciones, como bien tú has dicho, muy jóvenes, terminan los bachilleratos muy temprano, a las universidades muy temprano. ¿Cuál sería la recomendación para emprender entonces una ruta que pueda ir superando en las generaciones futuras o en el mediano y largo plazo, de que no se repitan diríamos, esos ejemplos que estamos viendo hoy de llegar al tope de edad sin experiencia, con esas complicaciones para poder lograr obtener un empleo en tu área? Porque tú puedes conseguir un trabajo en cualquier otra área, pero mejor remunerado muchas veces. Lógicamente, pero de lo que estamos hablando es que el profesional se siente acorralado porque él quiere trabajar en su área, pero no lo quieren porque no tiene experiencia y que la paga es muy poquita. Mira, Basilio, definitivamente en psicología hay un precepto. Los individuos tienen que madurar sus etapas, tienen que vivir por etapas. Entonces, una etapa no superada pues desencadena consecuencias. La realidad, como decía al principio, Basilio, es que el mundo cambió y sigue cambiando, o sea, no hay vueltas atrás. Si el profesional no desarrolla las competencias que requiere el mercado, lamentablemente no va a poder insertarse a su área. Su competencia es muy, pero muy grande. Entonces, mi consejo para este tipo de profesionales, ¿verdad? Para estos individuos, estas personas que decidieron
tener la satisfacción personal de un título profesional porque entienden que es la manera de mejorar sus condiciones de vida para ellos y su familia, Basilio, es que continúen preparándose, Basilio, y que opten por un emprendimiento, que se conviertan en sus propios jefes, que emprendan dentro del área de estudios que decidieron estudiar, Basilio, porque no podemos irnos en contra de lo establecido. O sea, será muy difícil el poder insertarse en su área por todo esa desigualdad que se ha producido en los nuevos tiempos con relación a los millennials y todo lo demás. Otro elemento, Basilio, muy complicado, y es que en el caso de estas nuevas generaciones, nosotros que estamos en el área empresarial, ese muchacho en la mañana te dice en la tarde, a las 5 de la tarde del viernes, te dice que se va, que renuncia. Entonces, las empresas tampoco podemos tomarnos el tema tan a la ligera de que mira, que joven, qué sé yo cuánto. Se tienen que ver algunos elementos, y uno de esos elementos es la seguridad. O sea, las personas que tengan cierto compromiso que les atará, por decirlo en el buen sentido de la palabra, a las responsabilidades contraídas en las empresas. Hay que ser cuidadoso, el gestor de recursos humanos tiene que ser cuidadoso a la hora de seleccionar esas personas que conformarán la empresa. Mis amigos, a prepararnos, porque es la única manera de mantenernos en una capacidad de poder elegir nuevos empleos, mejores empleos, y de poder negociar mejores condiciones salariales, de mejores paquetes salariales. De remuneración. Así es, Basilio. Nos vamos arriba y regresamos con otro bloque del programa. Todo pasa y todo queda. El maestro le dice adiós a los escenarios. Joan Manuel Serrat, el más grande autor en español, canta por última vez en República Dominicana. Joan Manuel Serrat, con su producción de despedida, El vicio de cantar. 2 únicas funciones, 4 y 5 de mayo, en la sala principal del Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Información y boletas a la venta ya. Invita. INSE, la universidad de tu futuro. En INSE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.inse.edu.do. Inscripciones abiertas. INSE, la universidad de tu futuro. Variedad y entretenimiento. No te puedes perder lo que cada día te trae la paradita de las 12. Desde el mediodía hasta las 2 de la tarde. Por Carivisión, la visión del Caribe.